Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez. Desde la Congregación Centro Remanente Fe y Adoración, departamento de Itapúa, República del Paraguay. Saludos cordiales a todos ustedes. Abrazo rompe espalda a todos los que nos están sintonizando en distintas congregaciones, en distintos grupos de estudios, a través de Inyección de Esperanza, la radio Watts Bíblica. Claro que sí, desde la Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración a las Naciones. Saludos cordiales a los que nos sintonizan a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM en la República Argentina. Oyentes del programa La Hora y la Verdad, conducido por el pastor José Ramón Centurión y Ezequiel Fretes. Ahí por Atlantis. También por Chile. Bueno, saludos cordiales a los que nos sintonizan a través de Radio Bendición Lampa 91.9 FM. Desde Chile a las Naciones con Amor. A través del pastor Pablo Real. Pueden sintonizar el programa Inyección de Esperanza. En TikTok me encuentran con Emilio Vázquez, en Facebook también. El Facebook de nuestra congregación es Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, con mayúscula CDE. Nuestra casa de estudio principal en Ciudad del Este, kilómetro 9,5, Monday, República del Paraguay. Y desde Monday, República del Paraguay, desde Ciudad del Este, República del Paraguay, a las Naciones. Bueno, mi querido, ¿quieren saber cómo se llama el fondo musical que uso en el programa? Ese varón se llama, es instrumental. Él está con el violín, se llama Israel Gaterer. Israel, él se escribe G-A, 2-T-E-R-R. Y Shiru. Así está. Creo que el tema es así, ¿verdad? Israel Gaterer, que después dice Shiru. Bueno, no me voy a poner a cantar acá porque mejor me dedico a otra cosa. Y esa misma Eva y ella puta cotidiana gente cuera. Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos hoy, dije en guaraní. ¿Algún comentario por ahí respecto al tema? Estamos en Juan capítulo 2, versículo. Entramos ya en el verso 14. Sí, él entra en el templo y resulta ser, lo que él hace es, bueno, le entra un celo, ¿verdad? Porque él se enoja, pues él sabe lo que está sucediendo, todo el mundo sabía qué es lo que estaba pasando en el templo, o sea, nadie podía hacer nada porque eran las autoridades del templo que estaban haciendo eso. O sea, estaban vendiendo animales, ¿sí?, para las ofrendas. Estaban haciendo cambios de dinero para el arca del templo, y cuando vendían los animales para la ofrenda, probablemente, según, pudo haber sido un precio muy alto, y también cuando hacían el cambio de moneda, también lo hacían un precio alto y tenían ganancia considerable. La mayoría de los negocios que estaban ahí probablemente eran lucrativos, nada más que ya para eso, ¿verdad? Y con eso cuando alguien vende algo muy caro, fuera de lo normal, ya es un robo, una estafa. Por eso es cueva de ladrones. Eso es lo que estaba pasando ahí cuando él entra en el verso 14, que en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿Para qué hacían esto ellos? Estos bueyes, palomas, ovejas eran para las ofrendas que se tenía que llevar en el altar allá y para el sacrificio.
pero lo hacían a un precio muy exorbitante, ¿verdad? Y ahí te hablan de los cambistas. Y estos cambistas, resulta ser que para la moneda que se usaba en el templo era el shekel, ¿verdad? Shekel. Creo que era shekel y ellos en ese tiempo estaba otro tipo de moneda que era, ¿cómo es que esta moneda con el cual? Denario, ¿verdad? Estaban los denarios y demás, que eran monedas acuñados por los romanos. Pero en el templo no aceptaban monedas romanas porque considerábase impuro, ¿verdad? Pero sí la moneda judía, israelita, que era el shekel. Entonces, estos cambistas, vos tenías que llevar la ofrenda porque había mesas de ofrenda, cajas de ofrenda, urnas de ofrenda, ¿sí? Y uno tenía que llevar su ofrenda de dinero, en este caso era dinero. Pero no podías llevar a meter allí un denario, 2 denarios, 3 denarios, ¿verdad? Tenías que llevar el shekel. Entonces estos cambistas, bueno, un shekel, probablemente un shekel era 3 denarios, pero ellos lo hacían por 4 o 5 denarios y ahí hacían su golpe, ¿verdad? Y esto no estaba permitido, esto ya era una usura. Ellos mismos ya estaban ahí violando algunos mandamientos, ¿verdad? Es una estafa, robando de esta manera. Entonces el Mesías se enoja. Entonces, ¿qué hace? Látigo con cuerdas. Verso 15. Ahí dice azote. Azotador puede ser también. Dice, pregunta acá en el griego la palabra correcta para azote de cuerda. ¿Y en qué consistía? Y azote, bueno, ya te dice, cuerda para nosotros puede significar muchas cosas, pero probablemente allí de cuero. Lo trenzó, lo habrá trenzado, él lo habrá preparado antes, man. No es que él se fue ahí, a ver, voy a preparar aquí una cuerda, empezó a trenzar y a ponerle los... No, él ya, el Mesías ya se fue preparado, ya estaba enojado. Le enfurecieron. Imagínense la ira del Mesías en qué terminará, con algunos azotes a algunos. Imagínense la ira de su padre, lo que va a hacer, por favor, gente, no. No, si el hijo se enoja y pudo expulsar del templo a personas con autoridades y pudo hacer eso, imagínate lo que puede hacer el padre con nosotros que no somos nada, expulsado del reino. Bueno, estoy mirando la... Sí, cambiadores de moneda aparecen en el griego. Esos son los cambistas. No, lo que me preguntaron era el azote, látigo, dice. Ahí dice, habiendo hecho látigo, dice... Habiendo hecho látigo, sí. Por eso dije que el látigo y pudo haber sido... A ver si tenemos alguna fuente... no nos da. A ver. Para tener un poquito más de idea... Sí, pudo haber sido de cuerdas entretejidas, preparado de algunos cueros blandos de cabra o cuerdas de juncos. Bueno, depende, no, acá ya no especifica eso. Lo que sí que el Mesías lo hizo. A ver qué más dice. ¿A quién le dijo? Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y sí, acá no es un lugar para comerciar. Ustedes están comerciando, ustedes están lucrando aquí. Este no fue el propósito del... No fue para eso. A priori, si nosotros leemos la Torá o el Pentateuco, cómo era la adoración, no inmiscuía ganancias a nadie. Y más aún cuando leemos allí, cuando se levantó el templo, ahí con Salomón, tampoco era, el propósito era ganar dinero.
pero ya en tiempo del Mesías, y no solo a partir del tiempo del Mesías, y hoy cómo están algunas supuestas iglesias. ¿Qué se está haciendo? Se están mercando, se está comerciando cosas, se están vendiendo cosas a precio exorbitante, ¿sí? Supuestamente cosas que se trae de Israel, ahí del mar de Galilea, de no sé qué, y están vendiendo, están mercando con eso, sal de Jerusalén, sal de no sé dónde, ya saben ustedes a qué me refiero, ¿verdad? Seguimos lo mismo. No conviertan en el mercado la casa de mi padre. El mercado es un lugar donde se comercia, se merca, hace transacciones económicas. Y el Mesías hoy diría lo mismo, hoy diría lo mismo a los que están levantando en algún lugar pero en vez de poner ahí para responderle la pregunta aquí a Alberto, si el Mesías hoy diría lo mismo a estos super apóstoles, querubines y los que se hacen de arcángeles negociando con el evangelio, dice, pero ahí en vez de ahí Alberto, el Mesías no diría, a ver, ¿cómo dice la versión original? Dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, pero el Mesías ya no diría así, porque la única casa que el Padre permitió para él, para que su nombre habitase, era la que estaba en Jerusalén, que ya fue todo destruida. Después, él no dio orden para que se levante templos en otras naciones donde va a estar su nombre. Eso ya son ya construidos por hombres, ¿sí? Entonces lo que diría el Mesías hoy es, no hagáis de la palabra mía y de mi Padre palabra para negociar, algo así. Porque no, yo no me animo a decir que hoy día va a venir el Mesías y va a encontrar la casa de su padre en distintas partes del mundo, donde no, eso ya no corre. Nosotros somos hoy el templo. Y esos lugares donde nos reunimos hoy, a que se le llama iglesia, es un lugar de reunión, pero ya no es el templo, no tiene el mismo peso que tenía el templo antes. Y no podemos llamarle casa del Padre porque en esos lugares se está haciendo o diciendo muchas cosas fuera del lugar, que no va a estar alegre el Padre en esos lugares. Hay peleas, hay disensiones, hay discusiones, hay falsa doctrina, falsa profecía, falsos pastores, falsos maestros. No, ¿cómo va a ser casa del Padre? Yo no me animo. O sea, me van a disculpar. Si ustedes quieren seguir llamando casa del Padre a cualquier lugar donde se reúnen algunos, eso ya queda a cargo de ustedes. A ver si hay algún comentario aquí. Alguien hizo un comentario. 5:14 en adelante. ¿Qué dice? Ah, no, perdón. Es 2:14 en adelante. ¿Qué 5:14? Estoy adelantadísimo. Bueno. Sí, miro aquí otro comentario, dice el celo por tu casa me consumirá, dice. El celo por tu casa me... A ver, ¿a qué se refiere la pregunta? Si hay algún texto, hay que buscar referencia. A ver si tengo aquí alguna referencia, hermano. Deme tiempo un poquito. 2:17 sería. 2:17. Deme tiempo aquí. 2:17. A ver si encontramos alguna referencia. Permiso un ratito. Los discípulos se acordaron de la escritura. Tengo aquí un comentario que estuve haciendo. Sí, este es. Los discípulos se acordaron de la escritura. Salmo, acá está, 69:9. David dijo, porque me consume el celo por tu casa, y los reproches de los que te insultaban cayeron sobre mí. 69,
69:9, Salmo, después está 69:21. En el Salmo 69:21 también habla, cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. Interesante. O sea, el contexto espiritual profético de este salmo está conectado al rechazo y aflicción del Mesías. Y donde el mismo Mesías defiende la pureza del lugar donde debería de residir el nombre del Padre aún en ese momento. Hoy el nombre del Padre tiene que estar residiendo en una vida pura, en un corazón puro, en una mente pura, que somos nosotros. Nosotros somos el templo. Si vamos a tener un lugar de reunión, tenemos que tratar de que ese lugar de reunión, aunque no sea el templo, sea un lugar de reunión donde haya pureza también, donde haya respeto y moralidad, ¿sí? Y no contaminarlo, ¿sí? Porque es un lugar donde dedicamos, lo apartamos para estar en reunión estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa acá? Los judíos, dice. ¿Te acuerdan que ya expliqué por qué dice los judíos? No, que aquí estaban judíos y cristianos. Y que solamente los judíos eran los malos y ya todos los cristianos eran los buenos. Tampoco podemos entender así. No, acá no está pasando eso. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿por qué dice los judíos? Se refiere a las autoridades. A las autoridades del templo de ese momento. Porque él había entrado allí, le había sacado con cuerdas y probablemente a algunos le dieron, le pasó la factura con la cuerdita, ¿verdad? Se fueron a quejarse, me imagino a los vendedores junto al sumo sacerdote frisionando las nalguitas, las nachitas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es que el Mesías, el que dice que es Mesías, ¿qué pasó? Nos dio uno bueno con alguna cuerda. ¡Ay! Y a ver, ¿dónde está? Vamos. Y bueno, y ahí es donde ellos, por eso dicen los judíos. Porque todos los creyentes en el Mesías de ese entonces también eran judíos. Aquí no, yo no concuerdo con esto. Zoila, ¿puede ser? Terminación 178, Zoila. Algunos comentan aquí de que ya empezó la división entre el cristianismo y el judaísmo, dice Zoila. 7:18, ¿es verdad? Bueno. No, yo no estoy de acuerdo con él. Acá acá no está hablando de que un grupo ya eran cristianos y que otro ya era judío y que ya se estaban dividiendo. Acá no. Mira, el antexto y el posttexto no está hablando de eso, man. Eso ocurre más tarde. Eso hay que, de eso yo puedo enseñar ahí en los grupos, si alguien hace preguntas y demás. Historia eclesiástica, le llamamos así para que se entienda, ¿verdad? Y cómo surgió esta división del grupo de creyentes del Mesías y que después aparecen los que se hacen llamar cristianos y demás, y cómo sucedió toda esa historia. Pero tiene su historia, tiene su contexto histórico, no solamente bíblico, sino también está documentado en historia, qué fue lo que pasó. Pero acá no estamos encontrando una división de creyentes del Mesías que eran cristianos y otros que no, pero que eran creyentes, pero que también eran judíos y que tenían su... Acá todavía no encontramos eso. El cristianismo, así como se estructuró con toda la fuerza y la potencia que tenía, con su papa y demás, aparece desde el 325 en adelante, mucho tiempo después. Pero eso es otra historia, ya le dije. No metamos eso aquí, no tiene nada que ver. Estos judíos son, se lo dice así, para entender que eran estas autoridades que regían en ese momento, como ellos eran los príncipes, a pesar de que estaba bajo dominio de Roma, que había un gobernante romano,
las autoridades judías se les respetaba y muchas veces las autoridades romanas tenían que conversar con estos líderes judíos para apaciguar a la gente de Israel. Porque sí, estos líderes todavía tenían, se les respetaba y tenían influencia sobre su gente. Bueno, ¿qué más podemos encontrar aquí? Que destruya el templo, dice. De esto saben que cuando le juzgan al Mesías, muchos falsos testigos van a ir a decir que el Mesías estaba diciendo que estaba queriendo destruir ese templo que estaba ahí, el templo físico. Pero aquí claramente se nos dice que destruir este templo en 3 días yo lo levantaré. Y dijeron luego los líderes allí que estaban, en 46 años fue edificado este templo y vos querés destruirlo ahora, volver a reconstruirlo en 3 días. O sea, ellos no entendían a qué se refería esto. Ellos no dimensionaban que el Mesías se estaba comparando, que su cuerpo está hablando de su resurrección. Y ya el Mesías es el lugar donde reside el nombre del Padre. Ya no era en ese lugar. En ese lugar ya no estaba el nombre del Padre, ya había mucha corrupción. Ese lugar era un lugar simbólico nada más, religioso. Ya muchas cosas que el Padre quería ya no se hacían en ese lugar. Ya la presencia del Padre no estaba en ese templo. La presencia del Padre ahora, una vez que el Mesías fue ungido, cuando él hizo la inmersión, no el bautismo, la presencia del Padre, la casa del Padre era el Mesías. El Mesías era el templo en ese momento, donde estaba la Shekinah, la presencia del Padre a través del Espíritu. Entonces él estaba hablando de su cuerpo, está hablando de él, de que él se levantaría los 3 días. Entonces estos judíos todos lo materializan, lo malentienden, pues. Estas autoridades, porque espiritualmente estaban en negro. Así que hoy día muchos están así también. Espiritualmente están en negro. Muchas personas que aparentan ser que están en blanco, en pureza, en la verdad, en la justicia, en la santidad, pero hay cosas que está ocurriendo y está saliendo a la luz que no es tanto así. Ahí me mandaron el video de este líder religioso que andaba violando niñas, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves su video y demás cosas, oye sus prédicas, pero él tenía su lado oscuro. Por eso les digo, ese es el tema. Bueno, pues aquí el Mesías está hablando del templo de su cuerpo, dice. Acá me preguntan el por qué, y ahí ya expliqué. Aníbal, ahí expliqué, ahí donde tú me preguntas, el verso 21, ya expliqué por qué. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Porque él era en ese momento, el único lugar donde estaba habitando el Padre a través de su Shekinah era su cuerpo. El Padre en el Mesías, a través del Espíritu Santo, obrando, haciendo maravillas, ¿sí? El poder del Padre en el Mesías, la Shekinah, la manifestación del Padre en el Mesías. Y luego eso se va a comunicar a todos los creyentes del Mesías en el Pentecostés. La Shekinah, o sea, la manifestación del poder del Padre en nosotros también. Hoy día, si realmente hoy tenemos el Espíritu Santo, el poder del Padre y obrando en nosotros, entonces andamos en obediencia, en santidad, amando al Padre, adorando al Padre, obedeciendo al Padre, sí, podemos decir que somos templo también del Padre. Por eso que ya están en todos lugares, no solamente en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Juan capítulo 4 con la mujer samaritana? Bueno, en espíritu y en verdad, Padre ya está. Nosotros, el nombre del Padre reside en nosotros. La presencia y el poder del Padre reside en nosotros. Aunque en algunos todavía está el poder del Padre, está la Shekinah del Padre, pero todavía no el nombre, porque todavía no conocen el nombre verdadero del Padre, ¿sí? Y tienen como títulos al Padre. ¿Sí?
y le llaman de otra forma, le atribuyen otro ser de otra manera. Falta ese encuentro con el Padre. Falta esa revelación. ¿Sí? Tienen el poder del Padre por su misericordia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando una persona está enferma, no está deprimida, está cargada por entidades oscuras, maléficas, y una persona que tiene comunión con el Padre a través del Hijo, que conoce el nombre del Padre, que está en obediencia, le pone la mano y ora por esta persona se libera. Ahí el poder del Padre le libera a esta persona. Pero esta persona tiene que empezar a buscar del Padre. ¿Por qué? Porque generalmente esta clase de personas vuelven otra vez a su vieja andanza. Hay testimonio de eso. Y no buscaron al Padre, no obedecieron nada, no estudiaron la Escritura, no se reunían a orar, a estudiar la Escritura, a buscar al Padre, sino que se sanaron y se alegraron y empezaron a vivir de nuevo como antes, y le volvió a suceder lo mismo. Entonces hay personas que reciben el poder del Padre, hay personas que disfrutan del poder del Padre en sanidad, en algunos milagros, pero que no buscan al Padre, no le interesa al Padre, ¿sí? Y entonces ese poder del Padre, esa Shejinah del Padre, fue por imposición de mano de otra persona, pero uno tiene que buscar tener al Padre no dependiendo de otra persona. Nosotros tenemos que, yo no puedo, ¿cómo explico esto? Yo no tengo que estar dependiendo de otro pastor, de otro roe, de otro hermano que para que yo tenga comunión con el Padre. Yo tengo que buscar mi comunión personal con el Padre a través del Hijo y tener su presencia en mí. Y no tengo que buscar la presencia y el poder del Padre solamente para beneficiarme con algunas sanidades o alguna bendición y después yo andar haciendo lo que se me place. Tampoco no debe ser así esto. Bueno, ahí ya expliqué esto, ¿verdad? Habitación divina dice. Ese está en el griego. A ver. Sí, con razón. ¿Ven? Si nos vamos al griego, cobra más vida de lo que expliqué acerca del verso 21. En el verso 19 de este capítulo de Juan 2, verso 19, en el griego, derriben a la habitación divina, dice. ¿Ven cómo coincide? Y que yo le dije que era el Mesías, que el Mesías es la habitación divina del Padre, que ya no es más ese lugar material, ahora sí. ¿Está bien eso en griego, hermano querido? Claro, si el griego dice eso, no podemos nosotros decir, no está mal. Está bien, a no ser que sea un griego adulterado, porque hay también griego adulterado, pero esto, ¿cuál es tu versión? ¿Qué está usando? Porque coincide con lo que nosotros usamos como estudio de cabecera. Coincide. Espera, te miraré qué dice ahí, luego te digo. Espera, dame un tiempo. Sí, vuelvo a repetir en el verso 21. Acerca de la habitación divina de él, dice, del cuerpo de él. Mucho más claro en el 21 en el griego. Mucho más claro. Habitación divina, el Mesías. Lugar donde habita el poder del Padre. La presencia del Padre, la Shejinah del Padre. Es el Mesías. Primero fue él y después, a través del bautismo, según Hechos 2:38, en nosotros. Por la intercesión del Mesías. Recibimos el poder del Padre habitando en nosotros y nos convertimos en habitación divina. Qué bueno. Qué bueno. ¿Será que somos habitación divina? ¿De corazón y de ley y de verdad y de justicia? ¿O somos habitación divina para aparentar? O de nombre nada más, pero nada que ver con la comunión con el Padre. Qué tremendo esto, ¿eh? Qué tremendo. Con eso terminamos. Será hasta la próxima con Inyección de Esperanza y su amigo el pastor Emilio Vázquez. Gracias por la sintonía. Gracias a los que nos oyen, nos sintonizan a través de Inyección de Esperanza, la radio Voz Bíblica, a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, y a través de Radio Bendición Lampa 91.9 FM. Será hasta la próxima. Shalom. Bendiciones.